Flashback. Con la conducción de Agustín Benelli y Silvia Goldman. El relámpago no se puede ocultar, no puede obviar su genética de hacer resplandecer el cielo. Su fulgor le hace comprender que el brioso galope del corcel no es ausencia de modestia, sino el poder de su naturaleza. Sabe que en la manada reside un potencial insospechado, que su existencia es más que pastar en los bellos prados de la llanura, que al despertar su instinto salvaje podrá llenar la planicie de un galope irreprensible, el que declarará con la certidumbre de sus pisadas. Sabe el relámpago que en el corcel no hay soberbia al relinchar al unísono del trueno, sino solo la certeza visceral de vivir. Es un gusto tener nuevamente en Flashback Poetry Education for the World a la poeta Juana Irigaray, a quien le doy una cordial bienvenida a esta nuestra tercera conversación. Juanita. Muchas gracias, un gusto y un honor estar contigo de nuevo, teniendo estas conversaciones que para mí son alimenticias y muy interesantes. Y en ese contexto, Juanita, creo que es inevitable provocar una cierta polémica con el tema que hemos estado conversando, porque tal vez algunos pueden considerar el manifiesto algo mesiánico, aunque yo en lo personal puedo asegurar que somos conscientes de que nuestra propuesta no cree tener una especie de omnipotencia para cambiar todos los problemas que aquejan a la sociedad. Tampoco creo que adolece de humildad, sino que se sostiene en la idea de que unidos podemos lograr algo que pueda trastocar lo que hoy ocurre en las aulas con la, entre comillas, enseñanza de la poesía. ¿Qué crees tú al respecto? Más que detenernos en la interpretación de un poema que se llama Manifiesto del Nuevo Poeta, ¿crees tú que tenemos que abocarnos más a lo esencial, que es producir los cambios? Bueno, sabes que ahora que leías como introducción este poema, inmediatamente pensé en Rimbaud y su carta al joven poeta. Puede ser un manifiesto, o puede ser en forma de manifiesto, puede ser en forma de carta, puede ser en conversación o en una discusión de poetas, ¿no? Pero el meollo del asunto, el centro de las cosas, me parece que ya Rimbaud y otros poetas lo han pensado como la labor de la poesía, como el lugar que está. Rimbaud decía, no sé si lo voy a citar bien, pero si mal no recuerdo, Rimbaud le decía al joven poeta que había momentos que la mayoría de las situaciones vitales están más allá de la expresión. Y de repente a un poeta o a una persona a la que vamos a llamar poeta, o a unas personas a las que llamamos poetas, tienen algo en su interior que los hace
subir, para no decir, o para, no quiero decir subir porque es que no quiero que se malinterprete como algo elitista, ¿no? Que los hace conectarse con esas expresiones que no tienen otra manera de decirse que de manera poética. Y que le decía Rimbaud al joven poeta, esto no es que haya personas que tienen algo tan especial, ¿sabes? No es que el poeta ha nacido como un rayo o como una luz, sino que algo en la vida del poeta lo ha llevado a aprender a conectarse con esas expresiones indecibles, indecibles de otra manera que con la poesía. Entonces, a mí me parece que el llamado, por eso me conmovió y lo repito otra vez, como que me conmovió tanto ese poema manifiesto al nuevo poeta, porque es un llamado, pero es un llamado a aprender, a conectarse con esas expresiones que no sabemos decir de otra manera. Entonces, la educación poética que el nuevo poeta avala, lo que está haciendo es ese consejo que le daba Rimbaud en su carta al joven poeta. Que él le decía, estos poemas todavía, los poemas que me envías con tu carta, los he recibido, bla, 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 pero en estos poemas todavía no siento tu conexión. Entonces el poeta se convierte en Virgilio, que va guiando a Dante hacia el paraíso, lo va guiando para el infierno para llevarlo donde Beatrice. Y yo veo el nuevo poeta de esa manera. Mira, No quiero decirte algo, disculpa que te interrumpa, que está muy sí, interesante lo que me has dicho, pero no quiero pasar esta oportunidad de lo que tú estás señalando, conducir, guiar. Nosotros como poeta tenemos la posibilidad de guiar a la sociedad en un punto, en una cosa específica. En eso tenemos mucho conocimiento y por eso digo que el manifiesto no pretende ser mesiánico que quiere cambiar el mundo, sino que cambiar ese problema que está en la educación actualmente en todo el mundo. Y entonces nosotros podemos ser guías. Yo ayer comencé mis intervenciones en el Colegio República de Israel y yo les decía a los jóvenes, yo no les vengo aquí a enseñar nada, yo los vengo a conducir. Les planteo un desafío de conectarse con la poesía, yo los voy como un facilitador, a ayudarles para que lo logren. Entonces nosotros como comunidad poética, si nos potenciamos, si reconocemos nuestro valor, lo asumimos, vamos a tener entonces la entereza, la confianza también para ir entonces a ese mundo que tiene que ver con lo educativo y decirle, nosotros queremos que esto cambie, nosotros queremos ayudarlos para que esto sea modificado y sea exitoso. Pero pensando solamente en eso, y por eso yo digo, bueno, si hay problema con el concepto del nuevo poeta, dejemos de hablar de eso, pero enfrasquémonos en los cambios reales, ¿no? Como tú decías, ir al meollo del problema, que es que nosotros podamos innovar en la pedagogía o impulsar una innovación en la pedagogía para que la poesía sea algo vivo en el aula. Exacto. Y a la par de ser guía, porque esa es la labor, a final de cuentas, esa es también la labor del educador, ¿no? Ir guiando a sus estudiantes en las distintas disciplinas o en las distintas materias que imparte. Y el poeta, en el sentido de la educación poética, lo que está haciendo es lo que dices, impartiendo su conocimiento o su
o su acercamiento aprendido de un lugar o de otro hacia la poesía. Pero además de ser guías, ser testigos. Recordemos que la principal labor de Virgilio no era solo guiar a Dante, era ser testigo del viaje, ser testigo de la urgencia que Dante exhibía en cada una de las etapas de la Divina Comedia. Yo creo que eso que tú estás señalando, recordando ese aspecto de la Divina Comedia, creo que también es conmovedor cuando uno es testigo del desarrollo, de cómo hermosas flores eclosionan y uno las ve brillar en la sala del aula, perdón, en el aula. Y eso creo que es muy reconfortante para los que tenemos la experiencia de estar en el aula. Yo escuchaba a una poeta hablar de otra poeta que se dedica a esto de estar guiando a los jóvenes hacia la educación poética. Entonces, ella descansaba en lo que ella hacía, pero no, ella no era parte, no se sentía parte de eso. Y eso es lo que yo quiero que cambie en nuestra comunidad. Por ejemplo, un amigo poeta me decía, este tema de la educación poética nunca la he escuchado en un festival. Nunca. He ido a muchos festivales, pero nunca lo he escuchado. Entonces, yo lo que quiero en realidad ir a las cosas concretas, el hacer. La retórica tendrá su lugar, pero aquí lo que importa es el hacer. Y hay muchos poetas que son docentes y hacen todo su mejor esfuerzo por guiar y, como tú dices, ser testigo de esa transformación. Es que es tan conmovedor también para el poeta, enriquecedor es la palabra, es tan enriquecedor para un poeta o para alguien que se desempeña en el quehacer poético, como profesor o como poeta, o como persona que le gusta la poesía, como lector también, ser testigo de la urgencia que tienen los jóvenes, que es algo que los españoles decían se cae del árbol, ¿no? Es algo que lo vemos en el árbol ya maduro, esa urgencia que tienen nuestros niños, nuestros jóvenes, de tocar la sensibilidad, de tocar esos aspectos que Rimbaud le decía al joven poeta. Y la labor, lo que llamamos el nuevo poeta, para mí yo lo interpreto como el testimonio de esa urgencia con sinceridad y con humildad. Porque un testigo nunca se usa la palabra orgulloso para hablar del testigo. Imposible, claro, imposible. Imposible. Los testigos no somos orgullosos, somos humildes ante lo que estamos viendo. Algunos, si es el testigo de un crimen o de algo malo, pues está horrorizado. Pero si se es testigo de un nacimiento, de un acercamiento a la urgencia de la sensibilidad, ese es un momento en la educación, en el poder educativo, para mí el más grande. Porque te llena de humildad estar ante el nacimiento. Yo he enseñado, como te contaba, muchos talleres de poesía en Alemania, en Estados Unidos, en Puerto Rico, clases en la universidad de taller de poesía. Y el momento más asombroso para mí ha sido siempre el momento en que veo
que esas jóvenes cabecitas, esas mentes jóvenes, de momento abrazarse a la sensibilidad de la poesía y saber perder el miedo, saber que pueden expresar la urgencia de lo que sea, del amor, del dolor, del trauma, de la necesidad de sanar a través del poema. Es que eso es un momento maravilloso, y yo veo el nuevo poeta o este manifiesto del nuevo poeta no como un manifiesto, porque la palabra manifiesto a lo mejor inmediatamente pensamos en manifiesto del Partido Comunista o manifiestos políticos que llaman a ponerse en contra, aunque no lo hayan leído, ni sepan de qué se trata, ¿no? Que no afecta al trabajo escritural del poeta, que no intervienen en su ser en ningún sentido, que tiene que ver con este deseo que tú dices de cambiar cosas que tienen que ver con la pedagogía, cómo se guía al joven, al niño, la niña, la jovencita en el aula. Y eso es lo que queremos cambiar. Creo que es legítimo nuestro derecho a cambiarlo, puesto que la experticia la tenemos nosotros, porque en el fondo lo que tenemos que instalar, y es lo que yo intento, que los jóvenes tengan la experiencia del poeta, que jueguen a ser poeta, porque así van a descubrir muchos aspectos de la poesía y no el camino de la academia, que niega esa senda. Exactamente. Sobre todo en nuestros tiempos. Entonces yo diría, más que un manifiesto, estamos haciendo un llamado. Estamos pidiendo que se conecten los poetas con algo que se ha perdido en la academia y en el plano educativo en general. Por causa del Internet, bueno, no quiero culpar al Internet porque a mí me gusta mucho bregar con cosas de Internet, pero por causa de estas nuevas formas de aprendizaje, vamos a decirlo así, formas digitales, formas que avanzan demasiado rápido, ¿no? En el campo de la computación, nos hemos olvidado, hemos cambiado la educación de un ámbito productivo a un ámbito receptor. Entonces, más bien es un llamado, porque estamos en una época digital donde en el ámbito educativo en general, mundialmente, el signo no es de producir como en el pasado, sino más bien de ser receptores, o de que los estudiantes sean receptores. Eso ya lo dijo Paulo Freire, ¿no? En la década de los 80, Freire hablaba de la educación bancaria. Y decía que los estudiantes iban allí al salón de clase, abrían su gavetita y allí los profesores o los maestros poníamos el conocimiento que quisiéramos y ellos cerraban su gavetita y se iban a casa sin producir. La educación poética, o mi manera de interpretar la educación poética y este llamado a un nuevo poeta, es a volver al momento de la producción poética, de que los estudiantes se conecten con sus propias sensibilidades y que nosotros podamos ser testigos de lo que producen a causa de esa nueva conexión con la poesía. Creo, Juanita, que subyace en los escritos de Gabriela Mistral también el llamado a un nuevo poeta, cuando ella dice que los niños no pueden esperar. Exacto. Y eso lo dijo hace tantos años. Y
Entonces yo creo que tenemos que escuchar todas estas voces que ya han hablado, que han dicho y han invitado. Como tú dices, el Manifiesto Nuevo Poeta en realidad es un poema, pero también una invitación, un desafío a probarnos como comunidad poética y hacer cambios que realmente vayan en pos de ayudar a la niñez y a la juventud, sin pensar, Sí. vuelvo a insistir, en que vamos a cambiar la sociedad. Eso conlleva otras cosas. Eh, Eso quería Pero agregarte a tu comentario, Juanita. sí, 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 muy de acuerdo. Además, es un llamado a preguntarse qué es nosotros mismos. O sea, es enriquecedor para el poeta preguntarse hasta qué punto en esas expresiones mías, en la poesía, hasta qué punto la poesía lleva a que otro se conecte con su propio ser, no con mi ser, no con mi poesía, que me parece que ha sido no quiero decir el problema, pero tal vez ha sido el lugar de la poesía en finales del siglo XX, el poeta pidiendo que los demás se conecten con su poesía, en vez de pedir que los demás se conecten con su propio ser, para poder expresar su ser, para poder usar su entorno, las escenas o los ámbitos de sus sueños y los temas de su propia memoria o de su propio recuerdo para resolver su propia disyuntiva vital. Porque al final de cuentas, Agustín, por ejemplo, yo no puedo hablar de otros poetas, pero lo he escuchado de casi todos mis amigos poetas, que todos decimos, bueno, es que la poesía es más barata que la terapia, es que es para resolverme yo, Ujú. es que escribo para recordarme yo, para conectarme yo con el mundo, con mi entorno, con mis sueños, con mis esperanzas, con mis recuerdos. Entonces, si eso soy yo para mí misma, ¿cómo, cómo no llevar esto, que es lo verdadero de la poesía, al ámbito escolar? Y ayudar a que esos jóvenes, ni siquiera ayudar a ser testigo de cómo esos jóvenes se conectan con su propia sensibilidad, con su propio ser, con su entorno, etcétera. Es que me parece, esa labor no me parece una labor de creerse mejor que otros, o, o de llamar a que aquí estamos para estar en contra del sistema educativo en el Ujú. manifiesto, Mm. aquí estamos para creernos que somos algo grande, o no, aquí estamos en esta labor de amor para Para los que ser lo que... testigos, ¿no es cierto? Exacto, para ser Sí. testigo Y eso de lo es que me ha ayudado. Y eso es irreprochable. Entonces, nadie podría o debiera ponerse a esta idea que en lo sustancial podríamos colocarle el nombre que sea, pero lo importante es que hagamos los cambios, que nos reunamos Exacto. para hacer fuerza y poder entonces influir en las autoridades y crear una conciencia distinta en la sociedad civil respecto al lugar que debe ocupar la poesía en la vida de los estudiantes. Te agradezco mucho, Juanita, se nos fue el tiempo en esta Sí, tercera gracias. y última conversación en torno a este tema. Muchas gracias, Ay, Juanita. muchas gracias a ti por darme la oportunidad de aclarar también mis pensamientos sobre estos temas. Gracias. Gracias.
Flashback. Con la conducción de Agustín Benelli y Silvia Goldman.